Vas a ponerte de pie sin despertar. De pie sin despertar. En pie. No caes. Dinos dónde está ese paso. ¿Dónde está ese paso? ¿Dónde está? Hacia allí. ¿Qué hay en ese paso? Un pasillo. Un pasillo. ¿Ves hacia allí? ¿Ves? Tócalo. Tócalo. ¿Qué hay ahí? Hacia aquí. Hacia aquí. Pero van más arriba. Más arriba. Sí. Más arriba. Búscalo para arriba, búscalo. No, pero hacia allí. Hacia arriba. Sí, arriba. Arriba. Hay otra habitación. Hay otra habitación arriba. ¿Cómo es esa habitación? ¿Cómo es? Totes les manifestacions de la videnta anaren en el sentit que en la piràmide queden encara molts corredors i cambres per descobrir, i les seues percepcions pareixien confirmar el que ja havia sigut percebut en la cambra del rei, és a dir, que la tomba i el tesor de Keops es troben encara en l'interior de la piràmide, en el mateix centre i a gran profunditat. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay? Lo mismo que arriba. ¿Hay otra cámara como esta? Lo que hay arriba y abajo. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Danos información. ¿Qué hay? Muy al fondo, muy abajo, muy abajo, muy abajo. Quiero que nos digas si ves Otra cámara, muy abajo. más cámaras. Ha hablado de 3 cámaras ya, ¿eh? Oye, Muy abajo, muy abajo, muy abajo. dinos si ves algún objeto. Esta cámara está vacía. ¿Hay algo de esas cámaras? ¿Qué hay? ¿Abajo o arriba? Arriba. Arriba hay un sarcófago. Arriba hay un sarcófago. Sí. ¿Qué más hay? Nada más. Abajo. Abajo. ¿Estás midiendo? Abajo. Abajo. Primero hay ¿Qué hay? otra cámara, ¿Sí? pero no como esta. Es como una gruta fea, desagradable. Pero más abajo hay, muy abajo. Sí. Muy abajo. ¿Sí? Hay una cámara. ¿Qué hay en esa cámara? Hay otro sarcófago. ¿Hay otro objeto? ¿Algún? Sí. ¿Qué es? ¿Qué hay más? ¿Muebles? Cosas, hay cosas. Dime, ¿cómo son? Es muy importante. ¿Cómo son? Es que está oscuro. Búscalo. Está muy oscuro. ¿Hay algún objeto metálico? Tengo mucho miedo. Busca. ¿Hay algún objeto metálico? Hay muchos. ¿Muchos objetos metálicos? Sí. Está hablando de más abajo de la última cámara. Muy abajo, muy abajo, muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Més tard, la videnta ens donava també la seva versió del que havia vist i sentit durant el trànsit. Empecé a caer a través del suelo, es como si el suelo me hubiese tragado de golpe. Y caí muy abajo. Pasé por la cámara, por lo que llamábamos el inframundo, y seguí cayendo muy abajo. Entonces fue cuando vi una segunda pirámide, o sea, lo mismo que había arriba, había abajo, bajo el suelo. Era una pirámide invertida. Era esto aproximadamente. Entonces, en el centro de esta otra pirámide había una cámara bastante grande y a pesar de la oscuridad pude ver que había un sarcófago cerrado. Estaba totalmente cerrado, tapado y no se podía ver nada. Yo presentí que allí dentro había alguien enterrado. Entonces, alrededor del sarcófago se veían objetos brillantes. No pude verlos bien porque estaba muy oscuro, pero relucían muchísimo en la oscuridad. Vi también una especie de cofres que estaban más adelante, o sea, el sarcófago estaba como separado del resto de la cámara por una pequeña pared, pero no era alta, no lo cubría, simplemente lo separaba. Entonces, delante de esta pared habían unos cofres en el suelo, eran pequeños, y a un lado me pareció ver muebles. Eran unos muebles muy raros, la verdad que de unas formas muy raras. Lo que pude ver más claro era una especie de silla que estaba en el centro mismo de la cámara. Era ovalada, era muy rara, no tiene nada que ver con las sillas que conocemos. Enseguida subí de nuevo hacia arriba, hacia la pirámide de arriba, y regresé junto a los hombres cuyas voces había oído acercarse por el pasadizo. Estaban en esa cámara superior, en la que había también como una especie de sarcófago o de tumba, o no sé cómo llamarlo. Depositaron en el suelo un sarcófago que traían entre todos, y la verdad es que ahí se terminó mi trance.
Amb este últim testimoni vam acabar les sessions de clarividència, però l'experiència encara no havia acabat. Ens disposàvem a preparar una històrica experiència de telepatia entre la Gran Piràmide i un altre grup situat a Madrid. Aconseguiríem establir la connexió telepàtica? Sabrem els resultats abans que acabe esta nit de misteri. Este és el testimoni de la tercera persona que estava hipnotitzada dins de la piràmide de Keops, i sí que ens agradaria conèixer de la mà o de la veu de Ricard Bru, Benjamín Noriega, quina importància li donen a les manifestacions que donava esta persona. El testimonio de la chica es el que más se acerca a un aspecto de encontrar pasadizos, de encontrar lugares de paso. Si recordamos un poco la película, la levanto y tiene la tendencia a caminar e ir hacia allá, y ahí es donde, parezco aquí un vidente que no es mi trabajo, es donde yo, conforme íbamos tocándola, también teníamos la sensación que teníamos que ir con ella a algún sitio. La verdad es que nos encontrábamos con la pared, es decir, que aquí no había más, pero ella insistía, insistía, y en un momento determinado después cae al suelo, y cuando dice hacia abajo, desde ese momento se notaba una fuerte carga energética. Yo le veo mucho valor a este testimonio, para mí es el más importante en cuanto a pasadizos o a detalles que da de muebles, objetos. Hipotéticamente, esta es la cuestión, ¿no? Si es realidad o no, yo no lo puedo saber, pero lo que sí es cierto es que ella en este momento estaba recibiendo estas imágenes. Sí, pero también de los 3 experimentos que hemos visto, este es el más importante a nivel de parapsicología, dentro de que tuvo una mayor absorción mental, sí, no solo ella misma en una regresión hipnótica, sino con nosotros, o sea, con todas las gentes que estábamos a su alrededor. Sí, sí. Ahora, yo quiero añadir alguna cosa más. Yo no estoy convencido en absoluto de que se conozca más que parte de la pirámide, es decir, aquella a la que se tiene acceso. Y refiriéndome solo a esa mínima parte a la que se tiene acceso, tengo aquí un libro que es una guía a la Gran Pirámide repleta de todo tipo de esquemas y dibujos acerca de lo que se conoce, y refiriéndome a la experiencia concreta que describe esta mujer, ella habla, entre otras cosas, de que hay una cueva. Bueno, yo no creo que se refiera a esta cueva porque dice abajo, pero hay que decir que de lo poquito que se conoce, en uno de los senderos, en un sendero que concretamente menor, por el que no va nadie, que concretamente conduce desde el pasaje descendente a la cámara más inferior, a la cámara que conduce al pasillo que conduce a la cámara de la reina, ahí en ese sendero hay una gruta, y como esas es muy probable que haya otras, al menos por los sondeos que se han hecho con aparatos de alta tecnología, se han visto que habían cavidades que no se sabía que correspondían. Lo que pasa es que puede llamarse grutas o pasadizos. Bien había en la respiración de la pirámide, están, no sé si la tenéis, dos pasadizos que salen así, ¿no? Y bueno, hay 2 pasadizos, y es muy interesante. Hay un pasadizo precisamente desde la cámara de la reina hacia arriba, y ella ha buscado un pasadizo por algún lado. Tú sabes que eso cualquiera que no conozca los planos va allí y no se entera de que hay un pasadizo. Y recuerdas que precisamente en la dirección, no exactamente, pero no la dejasteis desplazarse, en la dirección en la que ella se desplazaba hay un pasadizo ascendente. Yo no lo sé porque tal como, bueno, por las imágenes que he visto de la película no se sabía bien dentro de la cámara donde estaba. No, bueno, habría que, si queréis solo podemos explicar. He estado 18 veces dentro de la pirámide, y bueno, pues aún pese a llevarme los libros, no he encontrado algunas cosas que estaban señaladas en los libros, porque normalmente... Pero si queréis que os expliquemos dónde iba... Tú has hecho una experiencia que me parece importante, y es meterte dentro de la cámara del rey, detrás del sarcófago, hay una reja que a mí me parecía sin más que era un respiradero, pero tú has abierto esa reja con permiso de las autoridades y te has introducido dentro. ¿Cuántos metros has gateado? Unos 25 metros. Bueno, por ejemplo, eso es algo que la inmensa mayoría de los arqueólogos, y desde luego todos los que vamos como turistas, no han hecho. Es necesario saber cómo y que te lo permitan. Es difícil, ahora puede que sea un poco más fácil porque no tienen turismo. Es que íbamos con un permiso de las autoridades. Sí que m'agradaria introduir un element nou, encara que puga trencar un poc les explicacions que estaven donant de l'interior de la piràmide de Keops, perquè he vist que Adela Ferrer se n'ha dut així unes figures que no sé si ella fa servir en els seus sortilegis de bruixeria o què. Sí, és que jo, a mi m'agrada també investigar a la meva manera, a la manera esotèrica, i jo no investigue tant com aquestes persones així en aparatos ni res. Jo investigue en cosa de religió i de
rituals, i vaig tindre una temporada molt llarga, i de tant en tant continue, només de tant en tant, perquè és un poquet fort, no fort per perillós, sinó per fort d'energia. I durant tota la nit està insistint molt vostè que les piràmides li donen molt de respecte. Sí, les piràmides i la construcció teològica egípcia. Això és a respectar perquè és molt important. No és que els egipcis estigueren tot el dia adorant un gos, un xacal o un falcó. No, era una altra cosa. Són símbols, són representacions de les forces vitals que hi ha en tota la naturalesa i de la germanor que tenim en totes les coses de la naturalesa. Què representa cada un d'ells? Este és Anubis, i ara després Maite ens dirà si sí o no. És Anubis que representa el que t'acompanya, segons lo tradicional, t'acompanya al món de la mort, al món de l'infern, però també t'acompanya i és el guàrdia quan tu t'adorms o quan tu vas cap a l'astral, vas a trobar-te en els déus. Una precisió, que sí que és Anubis y era el que pesaba el corazón. Bueno, porque se creían, bueno, lo ibas a decir ahora, supongo, el ¿no? juicio, perdona. El juicio después de la muerte, ¿no? Sí, las obras buenas y las obras... Continuem, pues. Este és Horus, que és el falcó, que és la glòria divina del més poderós que lluita contra l'infern, contra el dimoni, que és un altre que li diuen Set i que va matar a son pare, però este que era fill de son pare després de que... És una història molt llarga. Este és el ressuscitat, segons els... No, és el fill del ressuscitat, segons els egipcis. I este, encara que podria ser un Anubis, però no té el morro prou llarg i probablement siga un déu menor, que seria la representació del foc, que li diuen Ketsuf, i representa el punt cardinal del sur, i també podríem anomenar-lo un guàrdia d'aquestes coses. Jo ja t'he començat parlant de que feia unes experiències de rituals egipcis i en una molt, molt curiosa vaig tenir una experiència que no vull deixar de comentar-vos. La cosa consisteix en que ve a mi una persona que estarà mirant-me, que va perdre el seu gos. El seu gos se'n va anar darrere d'una gossa i no va tornar. I volia molt el gos i vingué a dir-me, Adela, què m'has passat en el gos, que llàstima, que tal, pues, dona'm una fotografia del gos i jo faré un ritual. No és que jo sàpiga exactament com es feien els rituals egipcis, una reconstrucció un poquet fantasiosa, però posant-hi a la fantasia tota la meva fe en aquestes entitats. Per tant, jo primer em protegís, després em relaxe i li demane permís a una deessa egípcia que li diuen Maat i que és una dona en cara de dona, no és un cara d'animalet, i que du una plometa així dalt al cap. Jo me la imagine. M'imagine també, encara que també se pot fer en coses reials, una romana, una balança, agarre la balança en la meva mà i pose en un plater de la balança la ploma de la veritat, la ploma de la justícia, i en l'altra part de la balança imagine que he posat el gos. Jo alce la balança, em concentre i l'oferisc en els ulls tancats a Maat. En la meva concentració, no és que siga reial completament, jo sent com aquesta balança més arrebatada a mi. Ja la tinc posada en les mans de Maat, en les mans de la justícia, i ara puc començar a demanar a una altra entitat, a Bast o Bastet, que és una deessa preciosa, preciosa, que té una cara de gata meravellosa. Vull advertir que les persones que no tinguen una bona sintonització en el món dels animals no haurien d'acostar-se als misteris egipcis perquè pot ser perillós. Perquè aquestes coses, com és entrar dins d'una sintonització d'energia animal, entonces parle, com podem parlar en les coses espirituals, parle en Bastet i de dins del si de Bastet ix una corda llarga, com aquesta corda llarga que duguem així dels micros, però brillant. I m'imagine el gos, que com he vist la foto, sé com és el gos. Dalt del cap del gos, que està perdut,
li posa una mitja lluna, m'imagine que li posa una mitja lluna dorada. Agarrei el fil daurat que estava des del sí de Bastet i comença a estirar cap a Bastet. En aquests moments estava jo estirant del cap del gos del meu amic, quan de pronto, sin saber per què, i jo vos asseguro que jo no estic un poc loca, però molt, no? I mai he tingut al·lucinacions, i jo vaig veure a la deessa Amaat en una preciositat de colors i en una bellesa tal, i en unes ales que li eixien de baix de les mans de tots els colors brillants, que me vaig quedar tan colpida i tan sorpresa que ara vaig amb molt de cuidado en aquestes històries d'Egipte perquè sé que existeixen i que per això tinc més prudència en acostar-me d'elles. El gos, per supost, va tornar en el seu amo. ¿Cuánto tiempo después de tener lugar este... 4 o 5 dies. Habitualment són 3, el número màgic són 3, i als 3 dies tenia que haver tornat, però va tornar a la següent setmana. ¿Y cuántos días llevaba desaparecido? 2 setmanes. Se n'havia anat perquè és un xic que viu en un poblet d'ací al costat, així en l'Horta, el gos està solt i si se'n va i tarda un parell de dies la gent no s'assusta massa. N'havia anat de festa? Sí, n'havia anat de festa. Gràcies per l'explicació esotèrica o de la bruixa Adela Ferrer, que fa servir de tant en tant la màgia egípcia, encara que diu que no li agrada molt. M'encanta, però la respecte tant perquè ho he vist i perquè sé que és poderós i per tant un poquet... ¿Algun apunt de l'arqueóloga? No me meteré en las ideas mágicas, ni muchísimo menos. Lo único que quería hacer es, como siempre hago yo aquí en este programa, es dar el puntito histórico. Y es que me parece muy bien, todos los dioses que nos ha hablado son verdaderamente dioses egipcios, pero no todos, no todos convivieron. Es decir, el culto a la diosa Bastet es mucho más tardío que el culto, por ejemplo, de Horus, es un culto primordial, que después sobrevivió, ¿no? Y, bueno, Anubis salió mucho más tarde, es decir, Maat... Los aspectos cronológicos está todo un poco mezcladillo, ¿no? Y de Maat... Ahora, en determinado momento, ¿estás de acuerdo conmigo en que en determinado momento, en épocas tardías, sí, en conviven? Épocas, pero muy tardías. Pero conviven. Sí, pues, sí. Es decir, que sí, sean en conjuntamente, que a lo tardías, mejor es cuando había precisamente una magia como tal. La magia és en tot. Jo el que vull assenyalar és que jo no demane a Maat perquè se diga Maat y porque siga així a Guayana, sino porque es la representación de la justicia. Sí, efectivamente, Maat es la representación de la justicia, pero de mucho más que la justicia. O sea, de la justicia y de la... de la verdad. Sí, de la verdad, pero de que todo funcione perfectamente, ¿no? Es algo más, exacto. Es algo mucho más que podemos decir nosotros la justicia, si és just que el gos torne en el seu amo, Maat ho permitís. Punto final a mi intervención. Me permito retomar un concepto que ha dicho Adela, que me parece fundamental. A mí como a ella me merece el más profundo respeto la religión y la magia y el esoterismo egipcio, como toda su civilización, entre otras cosas, por encima de cualquier otra cosa y desde luego por encima de nuestra civilización y de nuestro racionalismo. Porque ¿cuánto tiempo duró la civilización egipcia según dice la arqueología, según dice la egiptología? Pues mira, la civilización egipcia duró desde la época predinástica hasta... O sea, ¿miles de años? Miles de años. ¿Cuántos miles de años aproximadamente? Es difícil de decir porque los... 4.000 puede por decirlo lo así, menos. Por lo es menos. decir, los que somos heterodoxos y queremos que el origen era anterior, decimos que más, pero una civilización que ha durado 4.000 millones de años, perdón, 4.000 años, ¿hay alguna otra más en la historia que haya durado tanto tiempo? No, porque duró hasta casi época romana. Es decir, la civilización que más tiempo ha durado. Que passa és que... merece un respeto. Sí, no? Evidentment mereix un respecte la civilització egípcia, però també mereix un respecte el temps en televisió. Fem una pausa i tornem en seguida. Iniciem l'últim tram del programa. Hem estat, si ens han seguit durant tot el programa, hauran vist part a part el que ha sigut una experiència única feta per el grup d'investigació parapsicològica Tora i l'equip de Nit de Misteri
a la piràmide de Keops i també complementada des del temple de Devot a Madrid. Ara falta explicar-los l'última part d'esta experiència que la van a veure a través del vídeo i després la comentem. A la vesprada, l'equip de Nit de Misteri anava a intentar una històrica experiència de telepatia entre el Caire i Madrid. Els emissors serien els 3 vidents que estaven en l'interior de la Gran Piràmide. Els receptors, 3 psíquics situats damunt les lloses del temple de Devot, un autèntic temple egipci transportat pedra a pedra des del seu emplaçament primitiu fins al nostre país l'any 1970. Els vidents, situats en la cambra del rei, en el mateix centre de la Gran Piràmide de Keops, foren sotmesos novament a un trànsit hipnòtic supervisat pel professor Ricard Bru. Simultàniament, en el temple de Devot, el periodista i estudiós de temes paranormals, Enrique de Vicente, reproduïa en 3 persones prehipnotitzades un estat de trànsit equivalent. A Ricard Bru se li donà un joc de 52 cartes. Cadascuna portava escrita una imatge o un estat d'ànim que s'havia de transmetre telepàticament. L'experiència s'havia previst de manera que a la mateixa hora exacta i amb una cadència d'1 minut per transmissió, Ricard Bru trauria una carta a l'azar i suggestionaria els vidents perquè transmeteren la imatge o l'estat d'ànim que figura en la carta. L'experiència començà com estava previst a les 6 hora egípcia corresponents a les 5 hora espanyola. Los compañeros en Madrid las van a recibir. Concentrados. Ahora. La primera carta seleccionada al azar corresponia a la sensació de por. Primera recepción. Tenéis mucho miedo porque hay un animal que ronda vuestra puerta. Está cerca de vosotros. Es un lobo. Da mucho miedo. Sensación de miedo. Esconderos. Esconderos. ¿Tenéis miedo de que os ataque? Ahora, esta sensación ¿Estás viendo o sintiendo algo? ¿No? En esta primera emisión no paregué aconseguir-se cap clase de connexió. una nueva sensación. Tenéis muchas ganas de reír. Segunda recepción. La segona carta contenia la paraula riure. Així, els emissors i receptors paregueren entrar en perfecta sintonia. ¿Qué te ocurre? ¿Qué sientes o qué ves? Que me da risa. ¿Te da risa? ¿Qué te da risa? ¿Qué te da risa? Se pone a vibrar. Un ataque de nervios. La tercera emissió continguda en la carta seleccionada era la vibració corporal. Tercera recepción. Se agita. Se agita. Se agita. Sensación, vibración, vibración. No te escucho bien. ¿Estás bien? ¿Qué ves o qué sientes? Tampoc en este cas els receptors paregueren captar esta sensació. ¿Sientes algo? ¿Ves algo? Cuéntamelo. Está ahí. La quarta carta contenia la paraula negació. Cuarta recepción. Y es inocente. ¿Tenéis ganas de demostrar la inocencia? De señalarse y decir
decís intensamente que ella no es. Ella no es. Lo empezáis a hacer. Ahora. No, no es. Inocencia. Ella no es. Mentre els vidents de la piràmide negaven enfàticament, els receptors del temple de Devon no captaren este estat d'ànim. ¿Qué te pasa? La quinta emissió seleccionada va ser la sensació de calor. Quinta recepción. Calor intenso. Calor. La temperatura sube más. 45 50 grados. Un calor sofocante, sofocante. Calor más intenso. ¿Qué recepción? La fricció. Una intensa calor que sí van percebre clarament els receptors. La sexta emissió va ser picor. Sexta recepción. Están subiendo por nuestras piernas. Parece al medio, També en este cas l'èxit acompanyà l'experiment telepàtic. ¿Sientes eso? ¿Te pica mucho? ¿Qué te pica? ¿Por qué? Me pica. ¿Te pica? ¿Por qué? La sèptima emissió seleccionada va ser rotació. Séptima recepción. girando, 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 porque todo se mueve, todo girando, girando, el mundo se mueve, girando, girando, rotando, girando, girando, ahora Encara que els receptors pareixien voler iniciar lleugers moviments giratoris, només podem considerar-ho un èxit parcial. ¿Estás sintiendo? ¿Estás viendo? estáis muy bien ahora. Muy bien. L'octava carta contenia la paraula gos, un gos que atacava els transmissors. Octava recepción. Un perro. Está rabioso. Dirige vuestro brazo derecho. Derecho y os muerde. Vete. Vete. ¿Qué sientes o qué ves? En este cas, l'èxit també va acompanyar la connexió telepàtica. Sácame, perro, vete. Sácate. ¿Un perro? Sácate. Sácate. Por favor, ¿puedes contarme qué sientes o qué ves? Perro,
La novena emissió va ser la sensació de fred intens. Novena recepción. Estáis helados. Helados. Hay un frío. La resto de vuestras representaciones están a través del frío. No te escucho bien. ¿Estás? Dura. ¿Estás dura? ¿Por qué? Les reaccions dels receptors paregueren indicar que algun d'ells va sentir el fred. La boca. ¿Qué te pasa en la boca? ¿No puedes moverla? ¿Sentís una sensación? La dècima i última emissió va ser xiquet. Décima recepción. Lo acariciáis. Lo estás acariciando. Es un niño muy hermoso. ¿Estás muy bien? ¿Sí? ¿Por qué estás muy bien? ¿Por qué? ¿No sabes? ¿Eh? Bien. ¿Estás bien? L'amor matern transmès des de la piràmide va parèixer que es rebia clarament a Madrid i els receptors adoptaren actituds infantils. ¿Sientes o ves algo? A continuació, els participants foren despertats del trànsit. L'experiència s'havia acabat amb un percentatge d'èxits molt més alt del que es podia esperar, encara que en aquells moments ningú no coneixia els resultats que acabaren complint les majors expectatives. Va influir definitivament la piràmide en estos esplèndids resultats o foren solament les capacitats psíquiques dels emissors i receptors? Mai no ho sabrem, però este dia quedarà, sense dubte, gratament gravat en la memòria de tots els que participaren en esta experiència històrica. Experiència simultània entre la piràmide de Keops i el temple de Devot a Madrid. Quina valoració, quin és el resultat, Ricard Bru, d'esta experiència? Hi ha molts resultats, Ángel, pero hay que decir un poco la proporción. De hecho, tenemos 5 éxitos, aunque algunos no absolutos, que sería el 50% de éxito. Después también hay fracasos. Evidentemente se consideran 3 fracasos o actos fallidos, 3 emisiones. Con lo cual, en la práctica, un 70% de la emisión se podría considerar más o menos satisfactoria, aunque el 50% sería lo más razonable. Hablar de un 50% en experimentación es muchísimo. Telepática muy amplio. Es amplísimo el tema, ¿eh? En ninguna experiencia telepática de ninguno de los laboratorios, y nosotros tenemos relación muy directa con los laboratorios más importantes del mundo, incluyendo la NASA, se ha tenido este éxito telepático. Que eso habla bastante de la importancia que ha sido el ir a la pirámide y el hacer este serie de experiencias. ¿Te parece, Benjamín? Enrique de Vicente fue protagonista directo y absoluto de la experiencia de Devot. Bueno, controlador, pero he de decir que además de que yo no estuviera intentando actuar como receptor, sino más bien intentaba estar receptivo a ver qué era lo que decían las personas que estaban allí participando, y me limitaba única y exclusivamente a traducir lo que yo escuchaba, a decir, estás diciendo que algo de un perro, ¿qué dices de un perro? En la antepenúltima experiencia, en la número 8, que había un perro rabioso, era lo que tú les estabas sugiriendo. Yo he de decir que aunque no estaba receptivo, ni yo ni ninguna de las personas que estaban alrededor percibimos nada a diferencia vuestro. Quizá es porque no estábamos influenciados, pero bueno, ya es interesante que vosotros hayáis... Ninguno de los que estábamos allí nos imaginábamos del éxito telepático. O sea, yo al día siguiente ya tenía con dolor de cabeza a Ricardo, que le decía, ¿sabes algo? Pues que salió bien, decía, pero ¿qué tan bien es bien, no? ¿Qué te relativo? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Yo era muy escéptico. Yo tienes que esperar hasta que veas la imagen.
¿sí? No nos olvidemos que es un 50%, pero de ese 50%, ¿te parece, Benjamín, que repasemos cuáles se recibieron bien y cuáles fallaron? Por ejemplo, el miedo a un perro, el miedo... Nada. No reaccionaron. Exactamente. La risa. O sea, el reírse era evidente. Se estaban riendo, lo que pasa es que yo, como no tenía idea de cuáles eran, porque hay que decir que se hicieron, en toda una serie de cartas, se hicieron un montón de experiencias y de estas seleccionasteis de forma aleatoria 10. Al azar. Tenía 10. una baraja con Y más yo de 50. pensaba que era algo más concreto, es decir, yo pensé, pues si realmente es que debe haber algo que les esté haciendo reír, pero no me imaginaba que se les sugería risas. Vamos a la tercera. Vibración. Fue fallida. No, Cuarta, a decir algo que no, fallido. No es. Viene la quinta y es calor. Y es evidente que tenían calor, además, ¿qué calor hace? Decían algo similar. Picor. Se notó, aunque de alguna forma no exageradamente. No, pero se rascaba. Hay que decir lo siguiente. Hay una imagen que se está rascando. O sea... No, hay que decir lo siguiente. Como no teníamos idea y los cámaras que había allí no tenían idea de qué era lo que estaba ocurriendo en realidad, claro, estaban enfocando a una persona concreta que era al lado de la que yo me encontraba y lo que estaban haciendo las otras no se veía. Es más, yo prestaba atención a los que les oía decir algo o mover la cara para ver si decían algo y no a los gestos que hacían. Y ciertamente en ese caso la gente se estaba rascando. La séptima nos encontramos con giros. ¿Esto tú qué viste, qué percibiste? Bueno, que la gente se volteaba. Lo que pasa es que yo no puedo recordar porque, quiero decir, se giraban a lo largo de la experiencia y en ese momento concreto no lo recuerdo con precisión. Pero se ve en la pantalla que la gente se gira. Vamos a la más exitosa de todas. Un perro rabioso. Eso era evidente. O sea, lo único que nos quedó claro a todos, absolutamente, porque el equipo técnico me lo decían, es más, la subdirectora del programa que estaba controlando la experiencia llegó en determinado momento, en la última, y me dice, pregúntales que si se sienten niños. Y era porque uno se metía el dedo en la boca, otros se ponían así como niños. Yo no quise influir, no se lo quise preguntar, aunque era evidente y era acariciar a un niño, aunque sea la última experiencia. Fíjate, la octava experiencia y la décima, ¿sí? A diferencia de las otras experiencias son sensaciones físicas, frío, calor, estados de ánimo. Aquí hay más, aquí hay un perro que ataca a una persona, o sea, es otra imagen, mucho más difícil. Y me dice, pregúntales que si se sienten niños. Y era porque uno se metía el dedo en la boca, otros se ponían así como niños. Yo no quise influir, no se lo quise preguntar, aunque era evidente y era acariciar a un niño, aunque sea la última experiencia. Fíjate, la octava experiencia y la décima, ¿sí? A diferencia de las otras experiencias son sensaciones físicas, frío, calor, estados de ánimo. Aquí hay más, aquí hay un perro que ataca a una persona, o sea, es otra imagen, mucho más difícil de mandar, ¿sí? Porque no es una sensación de lo que yo siento y una conexión psíquica, sino aparte de la conexión psíquica, aquí ya hay una telepatía, que son dos cosas diferentes, la conexión física, psíquica y la telepatía, que se dan en el perro rabioso i en acariciar un niño. Pot ser que Nit de Misteri siga el programa de televisió que més preguntes fa durant la seva emissió. Per què passen aquestes coses? Per què tal? Per què qual? Tractem de donar respostes lògiques amb els testimonis, les opinions dels convidats a la taula a una sèrie de fenòmens que considerem paranormals, però que en alguns casos tenen justificació científica i així, evidentment, també venen els científics per a descartar tot allò que no pugui ser paranormal. Estem concloent el programa i sí que m'agradaria, abans que res, demanar-los a tots vostès una última opinió a mode de conclusió de lo que ens ha reunit esta nit. Hem tractat de donar-li resposta a l'enigma de les piràmides, quina és la seva funció, els poders que se li atribueixen, sí o no, l'origen de la seva construcció. En el seu conjunt de preguntes que ens hem fet esta nit, Benjamín Noriega, quina és la seva conclusió al voltant del tema de les piràmides? Mi conclusión acerca del tema de las pirámides es que la pirámide es una fuente de energía impresionante que afecta la mente humana. Així de clar. Así de claro. Maite. Bueno, volveremos a lo que he intentado explicar, que no sé si lo he conseguido durante todo el programa, que es, para mí, las pirámides son un monumento funerario, o sea, forma parte de un monumento funerario donde se enterraron los faraones, en el caso de Keops, de la dinastía 4 de Keops,
que se ha de estudiar el proceso, vuelvo a repetirlo, económico, religioso, político, de cómo una civilización pudo llegar a evolucionar de tal manera para poder construir la pirámide. Y hemos de estudiar todos los procesos intermedios antes de llegar a la pirámide de Keops, que aparte de reflejar, pues, la tumba del faraón reflejaba el poder político de un poder absolutista, de un puro absolutismo. Y después, cómo la decadencia de este poder. Es decir, como pasa con la pirámide de Kefren, que más o menos es igual, la de Micerinos, el cambio de la dinastía 4 con el último faraón, que no se entierra en una pirámide, se entierra en una mastaba, en Saqqara se llama Mastabat el Faraón, Sheshebskaf, un faraón muy poco reconocido después, aunque el culto popular existió. ¿Qué pasó con el inicio de la dinastía quinta? ¿Por qué los faraones de la dinastía quinta vuelven a enterrarse en pirámides, unas pirámides mucho más pequeñas? Es decir, es muy complejo y es difícil de poderlo explicar aquí en cuatro líneas. ¿No? Gràcies per les seues opinions que han sigut molt aleccionadores. Ricard Bru. Bien, yo lo que tengo de decir ahora es tirar un poco de flor al programa y a mi amigo Benjamín. Quizá porque Benjamín Noriega y el programa Noche de Misterios ha hecho que viviera Nit de Misteri. Me ha permitido, por unas circunstancias excepcionales, vivir una experiencia para mí, primero, inolvidable y única. Con esto, para mí, es la mejor conclusión que puedo sacar de las pirámides. Una experiencia inolvidable y, desde luego, que no acaba aquí. Voy a volver a Egipto, aunque no sea para la televisión, y tengo muchas cosas que hacer. Pot anar en Enrique de Vicente, que ha estat un fum de vegades en Egipte, ja segur que coneix tot bé. Enrique de Vicente, la seva conclusión. Pues para mí, aunque no esté de acuerdo la doctora, las pirámides son uno de los restos, de los símbolos, como forma de construcción más importantes que nos quedan del legado atlante. Es decir, para mí existió una civilización llamada Atlántida por Platón, y la llamaba de tal manera refiriéndose a lo que se había oído a los sacerdotes egipcios, precisamente, y esta civilización nos dejó, por ejemplo, las pirámides. Ese es el motivo para mí de que se encuentren formaciones piramidales en lugares tan apartados como en China, como en Egipto, como en Canarias, como en Perú, en México y en tantos otros lugares del mundo, al igual que se den en todos estos lugares, por ejemplo en Perú, en Canarias o en Egipto, las momias, la momificación, y creo que la Gran Pirámide es el legado de esa civilización atlante, que algunos supervivientes o no supervivientes, a lo mejor no se había destruido la Atlántida todavía, de esa civilización, encerraron buena parte de sus conocimientos de todo tipo, tanto en cuanto a construcción, como en cuanto a la energía de las formas, como en cuanto a las proporciones, que no hemos hablado de ellos, de las proporciones matemáticas y astronómicas que se ocultan dentro de la Gran Pirámide, como un testimonio legado al futuro. A ese respecto tengo pocas dudas, y desde luego de lo que tengo menos duda aún es que no solo nos deben merecer un gran respeto la civilización egipcia y otras antiguas civilizaciones, sino que tendremos todavía que aprender mucho de ellas, y sobre todo, si existió esa civilización atlante y se destruyó, aprender al menos la experiencia para que a nosotros, a nuestra civilización, no le ocurra lo mismo, no sea destruida por un nuevo diluvio, en esta ocasión tal vez de fuego. Adela Ferrer, su conclusió. Jo el que tinc que dir que per a mi, a banda de que siga un monument funerari, que pareix ser que així és i que no se pot negar, a banda per a mi també és com una anteneta que està ahí per a captar les ones que venen de l'espai, que potser vinguen d'altres planetes, de l'estrela Sirio, alguna cosa que té a veure en l'astronomia, en l'astrologia, i alguna cosa que té a veure en el naixement del coneixement en la humanitat, i del coneixement esotèric i filosòfic i religiós. I jo, per tant, ja ho he dit, jo respecte moltíssim això, ho respecte tant que, encara sabent que funciona molt bé, m'acoste allò en cuidadit. Última opinión de Raúl de la Rosa. Sí, para mí el tema de las pirámides y en otros lugares, llamémosles sagrados, confluyen un conjunto de factores que crean un lugar con una determinada energía que evidentemente influyen de forma determinante en las personas que allá se dirigen. Y también, con respecto a ese tipo de lugares, un tema que no hemos comentado, aunque sí de pasada se ha indicado algo, es el tema de la impregnación psíquica que queda en un lugar.
desde los constructores hasta las personas que han morado en ella o que han pasado por allí accidentalmente, dejan impregnado una remanencia. Entonces eso también conforma posiblemente todo el fenómeno de les piràmides. Pues si vostès han fet alguna vegada la pregunta al voltant de l'enigma de les piràmides, confie que les opinions i les imatges que ens hem oferit en esta nit de misteri ens ajude a obtindre la resposta que, com sempre us dic, serà definitiva, però serà la de vostès. Gràcies als convidats, gràcies al públic que ha estat així en el programa, i ja saben, ens veiem la setmana que ve en una altra nit de misteri. Adéu.